Las cavernas de cristal resonaron con voces preocupadas. 12 dragones ancestrales formaban un círculo, sus escamas brillaban bajo el resplandor de cristales de luz flotantes. Eran los ancianos del consejo, y hoy se enfrentaban a una verdad que los aterrorizaba más que cualquier guerra o plaga. Acera extendió sus alas doradas y se hizo el silencio. Era la más anciana entre ellos, con 6 siglos de vida. Su voz reflejaba el peso de esa larga existencia. 3 generaciones, dijo simplemente. 3 generaciones sin un solo dragón viable. Nuestro linaje genético se extingue como brasas al viento. Un dragón más joven, llamado Carmesí, movió su enorme cuerpo rojo. Comandaba las fuerzas militares y prefería la acción al debate interminable. Entonces nos adaptamos. Otras especies han superado desafíos similares. ¿Adaptarnos cómo? Preguntó Granito desde el otro lado del círculo. Sus escamas grises parecían talladas en piedra. Somos dragones. No les rogamos a otras especies que nos den soluciones. Antes de que la discusión se acalorara, sonaron las alarmas en las cavernas. Un dragón técnico entró corriendo, batiendo las alas frenéticamente. Ancianos, detectamos un objeto a la deriva en el cuadrante Épsilon del sistema. Parece ser una cápsula de escape. Se desconoce si hay supervivientes a Sud. La cápsula es antigua, posiblemente lleve décadas a la deriva, pero los signos vitales indican que hay un ocupante. Muy pequeño. Crimson ya se dirigía hacia la salida. Yo lideraré el equipo de rescate. La cápsula flotaba entre las estrellas como un juguete roto. Su orificio estaba lleno de cicatrices y quemaduras, contando historias del desastre que la liberó hacía tanto tiempo. El equipo de Crimson se acercó con cautela, extendiendo ganchos magnéticos desde su nave de rescate. Dentro de la cápsula, encontraron algo inesperado. Un niño humano dormía en una cámara criogénica, pequeño y frágil. El niño no tendría más de 4 años. La escarcha cubría el cristal y antiguos símbolos humanos brillaban tenuemente en los paneles cercanos, junto a los fuegos sagrados. Uno de los miembros del equipo de rescate susurró: un joven humano solo aquí afuera. Crimson estudió las marcas de la cápsula. Las reconoció de antiguos registros galácticos. Estos símbolos coinciden con los de la nave colonial Wandere. Desapareció hace 30 años con 3000 humanos a bordo. No se encontró rastro alguno hasta ahora. Otro miembro del equipo comentó en voz baja. Llevaron la cápsula de vuelta a Pyros, su planeta natal. Silver Skull, la sanadora dragón, supervisó el cuidadoso proceso de despertar al niño del criosueño. El consejo se reunió para observar, curiosos a pesar de sí mismos. Los ojos del niño se abrieron lentamente. Cualquier otro joven habría gritado al ver a los enormes dragones que se cernían sobre él. Este simplemente miró fijamente, asimilando el extraño mundo nuevo con silenciosa observación. Silver Skull pasó su escáner por el pequeño cuerpo humano. Asombroso. El niño sobrevivió a condiciones que habrían matado a la mayoría de las especies adultas. La criocápsula estaba dañada, funcionando a apenas un 40% de eficiencia durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Puedes determinar el sexo o el nombre? Asher Vera preguntó. Los registros de la cápsula están corruptos. No queda ninguna identificación, pero encontré algo más. Silver Skull mostró sus lecturas. Esta niña tiene una estructura genética inusualmente adaptable. Nunca he visto nada igual en humanos ni en ninguna otra especie. Granite exhaló humo por las fosas nasales. Una curiosidad, nada más. Deberíamos contactar con las colonias humanas y devolver a esta expósita a su especie. Quizás, dijo Asher lentamente. Se acercó a la niña, bajando su enorme cabeza dorada. La humana no mostró miedo. Simplemente extendió una manita y tocó su hocico escamoso. La niña rió. El sonido era puro y alegre, resonando en las sombrías cámaras del consejo. Era la primera risa que se oía en esos pasillos en muchos años. Crimson sintió que algo se agitaba en su corazón de guerrero.
¿Y si Granite se equivoca? ¿Y si esto no es mera curiosidad? Explícate, ordenó Aschervera, aunque sus antiguos ojos ya brillaban con comprensión. La antigua profecía, dijo Crimson, decía que cuando el fuego se extingue, una chispa de costas lejanas encenderá el futuro. La descartamos como una leyenda poética. ¿Pero qué pasaría si? No puedes estar sugiriendo que criemos a un niño alienígena. Granite se irguió, su corpulencia bloqueando la luz. Esto rompe todas nuestras tradiciones sagradas. Silver Skull dio un paso al frente. Nuestras tradiciones nos llevan a la extinción. Este niño sobrevivió a lo imposible. Hay algo especial en él. Algo que aún no comprendemos. Asvera observó al pequeño humano que se había acurrucado contra la garra de Crimson como si fuera lo más natural del mundo. El guerrero dragón, que había luchado en incontables batallas, ajustó suavemente su posición para que el niño estuviera más cómodo. «Votamos», declaró Ascher. «Devolvemos a este expósito a las colonias humanas o lo criamos como a uno de los nuestros. Si el joven sobrevive a nuestro estilo de vida y demuestra ser digno, lo nombraremos heredero de nuestro imperio». El debate se prolongó durante horas. Las tradiciones chocaron con la desesperación. El orgullo luchó contra la necesidad práctica. Finalmente, se convocó la votación. 8 dragones decidieron arriesgarse a incluir a Granito, pero éste se negó. Asva anunció la decisión a todos los presentes. No tenemos nada que perder y quizás mucho que ganar. Este niño será criado según nuestras costumbres. Le enseñaremos nuestro idioma, nuestra historia, nuestros valores. Cuando alcance la mayoría de edad, veremos si un humano puede convertirse en dragón. Carmesí alzó al niño con delicadeza entre sus garras. El pequeño necesita un nombre. Escama Plateada estudió el pequeño rostro que ahora dormía plácidamente. Ka significa fuego en una de las antiguas lenguas humanas y comienzo en otra. Parece apropiado. Verited. Bienvenido a tu nuevo hogar, pequeña chispa. Que enciendas un futuro que aún no podemos imaginar. Granito salió de la cámara con disgusto, haciendo resonar sus pesados pasos. Pero los demás permanecieron, observando al niño humano dormir entre dragones. Habían tomado su decisión. Ahora verían si la esperanza era más fuerte que la tradición. Si la adaptación podía triunfar sobre la extinción. Los gemelos se posaron sobre los 4 de Piro, pintando el paisaje volcánico con tonos naranjas y rojos. En las cavernas de cristal, una nueva historia comenzó. Un niño humano y una raza alienígena unidos por el azar y la necesidad desesperada. Dando sus primeros pasos hacia un futuro incierto. 5 años lo habían transformado todo. Kai corría por los pasillos de los guerreros, más pequeño que los demás estudiantes, pero más rápido que la mayoría. La pista de obstáculos se extendía ante él, diseñada para criaturas con alas y aliento de fuego. El niño humano carecía de ambas. Un dragón joven llamado Flair sobrevoló la zona, usando el vuelo para despejar un hueco que Kai tuvo que cruzar balanceándose con cuerdas. Otro estudiante, Cole, simplemente atravesó una pared de hielo que Kai tuvo que rodear. Terminaron minutos antes que el humano, riendo al cruzar la meta. Kai llegó el último, jadeando pero sonriendo. La próxima vez os ganaré a los dos. Siempre dices lo mismo, descamado, bromeó Cole, aunque sin verdadera malicia. 5 años de entrenamiento juntos habían forjado respeto, si no siempre amistad. Crimson observaba desde el borde del campo de entrenamiento. El enorme dragón rojo se había convertido en el guardián y maestro de Kai. Recordaba el primer año, cuando algunos dragones susurraban que el humano no sobreviviría ni una sola temporada. Se habían equivocado. Kai se había adaptado de maneras que sorprendieron a todos. Incapaz de volar, el niño aprendió a trepar por cualquier cosa. Sin armadura natural, Kai estudió estrategia y sincronización. Los dragones jóvenes dependían de la fuerza y el instinto. El humano usaba herramientas y planificación que yo aprendía en las cámaras de aprendizaje.
Asbera enseñaba historia y diplomacia. Sus lecciones abarcaban miles de años y cientos de especies. Kai lo absorbía todo, haciendo preguntas que hacían pensar al antiguo dragón de maneras nuevas. ¿Por qué duraron tanto las guerras cantoras?, preguntó Kai una tarde, mientras estudiaba una proyección holográfica de un antiguo conflicto. Porque ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder, explicó Asbera. El coro melódico y los silenciosos tenían diferencias fundamentales en la comunicación, pero luchaban por el mismo territorio, dijo Kai, inclinando la cabeza con esa forma pensativa tan propia de los humanos. ¿No podían compartirlo? Un grupo de día, otro de noche. El coro necesita luz para cantar, y los silenciosos prefieren la oscuridad de todos modos. Asinki, en 3000 años estudiando esa guerra, ningún erudito dragón había sugerido una solución tan simple. ¿Será porque los dragones ven el compartir como una debilidad? Kai preguntó con inocencia. La pregunta quedó suspendida en el aire. Asbera podría haberse ofendido. En cambio, rió, con un sonido como un trueno lejano. Quizás, joven, quizás sí. No todos apreciaban estas nuevas perspectivas. La facción de Granet se volvió más vocal a medida que la influencia de Kai se extendía. Veían cómo la tradición se erosionaba, su orgullosa cultura diluida por ideas ajenas. Una noche, Granet confrontó a Asbera en la sala del consejo. El humano enseña a nuestros jóvenes a cuestionarlo todo. Este no es el camino de los dragones. El camino de los dragones nos estaba llevando a la extinción, respondió Asbera con calma. Kai nos ofrece algo que perdimos, la capacidad de ver más allá de nosotros mismos. ¿A qué precio? Nuestra identidad. Asbera señaló una pantalla cercana. Mira. Kai introdujo el concepto de registros escritos, más allá de la tradición oral. Ahora nuestra historia se conserva de maneras que no se pueden olvidar. El humano nos enseñó nuevos métodos de entrenamiento que reducen las lesiones en un 30%. Estas cosas nos hacen más fuertes, no más débiles. Granet se marchó insatisfecho. Pero Asbera sabía que las preocupaciones del viejo dragón no estaban del todo equivocadas. El cambio era peligroso, pero también lo era permanecer igual. Kai sentía que la tensión crecía. Algunos dragones acogían con agrado el aire humano. Otros solo veían a un forastero que no encajaba. El niño aprendió a desenvolverse con cautela entre ambos grupos, mostrando respeto por la tradición a la vez que introducía discretamente nuevas ideas. Escama Plateada lo ayudó tanto médica como emocionalmente. Desarrolló suplementos que ayudaron al cuerpo humano de Kai a soportar el riguroso entrenamiento de dragón. También lo escuchaba cuando se sentía abrumado por la presión de ser diferente. ¿Alguna vez has deseado ser un dragón?, preguntó Escama Plateada un día durante un chequeo. Kai reflexionó sobre la pregunta. A veces volar sería increíble y el aliento de fuego me ayudaría con los ejercicios en la fría montaña, pero ser humano me permite ver las cosas de otra manera. Carmesí dice que eso también es valioso. La sanadora sonrió, con una expresión amable en su rostro escamoso. Sabías palabras para alguien tan joven. Esa sabiduría se puso a prueba cuando comenzó el ejercicio de supervivencia. Kai y 5 dragoncitos fueron llevados a las montañas volcánicas al norte de las cavernas de cristal. Tenían 3 días para regresar a casa usando solo lo que podían cargar. Los dragoncitos podían volar distancias cortas y cazar con fuego. Kai cargó cuidadosamente pastillas potabilizadoras, cuerda, herramientas básicas y un mapa detallado dibujado de memoria, recordando viejas lecciones. Al segundo día, ocurrió un desastre. Un tubo de lava se derrumbó, separando al grupo. Flair, el dragón más joven, cayó en un barranco y se hirió un ala. Incapaz de volar, quedó atrapado. Los demás dragones querían continuar y enviar ayuda después. No podemos llegar hasta el a salvo, argumentó uno. Mejor que vengan los adultos. Kai miró a Flair, que intentaba ser valiente, pero estaba claramente asustado.
El humano recordaba el miedo y la soledad que sintió en aquella cápsula criogénica, a la deriva en el vacío. Adelántense, les dijo Kai a los demás. Yo me quedaré con Flair. Eso es una tontería, dijo Cole. No superarás el ejercicio. Puede ser, pero no lo dejaré solo. Kai tardó 6 horas en llegar hasta Flair usando cuerda y escalando con cuidado. El joven dragón estaba asombrado. ¿Por qué viniste? Te llamé sin escamas. No fui amable contigo. Tenías miedo de lo que represento, dijo Kai, revisando el ala herida. Entiendo el miedo. Ahora, déjame ayudarte a llegar a casa. Juntos, avanzaron lentamente. Kai fabricó una férula con roca volcánica y lianas flexibles. Se movían de noche, cuando la temperatura era más fresca, y descansaban durante el abrasador día. Kai compartió las escasas provisiones de agua y usó conocimientos humanos de curación para aliviar el dolor de Flair. Llegaron a las cavernas de cristal mucho después que los demás. Kai esperaba un castigo por haber fracasado en el ejercicio. En cambio, Flair le contó todo al consejo, con la voz llena de gratitud y vergüenza. Granite dio un paso al frente, listo para declarar el fracaso de Kai. Pero Asbera alzó una garra dorada para pedir silencio. ¿Sabes cuál es el verdadero propósito de un ejercicio de supervivencia? Le preguntó a Kai. Poner a prueba nuestra capacidad para soportar las dificultades, respondió el niño. No, pone a prueba el carácter. Cada generación, diseñamos un ejercicio que presenta una elección entre el éxito personal y ayudar a los demás. La mayoría de los herederos de dragones a lo largo de la historia eligieron la gloria en lugar de la compasión. Tú elegiste correctamente sin dudarlo. Kai pareció sorprendido. Era una prueba de bondad. La prueba más importante. Asher dijo que la fuerza sin compasión crea tiranos. Nos has mostrado lo que habíamos olvidado. Incluso el granito enmudeció, aunque su expresión seguía preocupada. El niño humano había triunfado donde la tradición dragón había fracasado. ¿Qué decía eso de su orgullosa raza? Flair se acercó a Kai después. Gracias por salvarme. Me equivoqué contigo. Tienes más corazón de dragón que muchos con escamas. Y tienes más valor del que creías. Nos hacemos mejores mutuamente. La noticia del rescate se extendió por las salas de los dragones. Más jóvenes comenzaron a ver a Kai no como un extraño, sino como uno de ellos. El humano que eligió la compasión en lugar de la victoria se había ganado algo precioso. Respeto genuino. Pero más allá de los 4 de Piro en la vasta galaxia, otros comenzaban a oír hablar del aire humano del dragón, y no todos estaban contentos. La señal de socorro llegó durante la meditación vespertina. Kai estaba sentado entre los dragones practicando las técnicas de respiración que le ayudaban a concentrarse. La sirena de emergencia rompió esa paz. Crimson irrumpió en la cámara, con sus escamas brillando de urgencia. La estación Gamma 7 está bajo ataque. Invasores han atacado el sector civil. El Consejo autorizó la respuesta militar. Kai se puso de pie de inmediato. Quiero ayudar. Los ojos del dragón rojo se entrecerraron. Esto no es entrenamiento, joven. El combate real implica un peligro real. Lo sé, pero se supone que soy el heredero del Imperio Dragón. ¿Cómo puedo liderar si nunca he visto lo que protegemos? Tras un intenso debate, Asbera dio su permiso. Kai acompañaría la misión de rescate a bordo de la nave de guerra Llama Eterna, pero solo como observador bajo la protección directa de Crimson. El viaje por el hiperespacio duró 6 horas. Kai dedicó ese tiempo a estudiar a fondo la estación Gamma 7. Era un centro comercial donde docenas de especies vivían y trabajaban juntas. Comerciantes, familias, viajeros, todos reunidos en una enorme estructura que orbitaba una estrella tranquila. Al llegar, la estación estaba a oscuras. Algunas secciones expulsaban la atmósfera al espacio. Naves con las marcas de los asaltantes que sobrevolaban la zona como depredadores. Crimson reunió a su equipo de ataque, 20 guerreros dragón,
cada uno veterano de innumerables batallas. Abordarían la estación, rescatarían a los supervivientes y expulsarían a los asaltantes. Quédate cerca de mí, Tolcay Carmesí. No te enfrentes a los enemigos. Tu trabajo es observar y aprender. El abordaje fue violento. Los asaltantes que eran luchadores brutales, sin escrúpulos ni piedad. Solo les interesaba el beneficio de los bienes robados y los esclavos capturados. Los guerreros dragón los recibieron con una fuerza abrumadora. Sus escamas desviaban los proyectiles y su aliento de fuego despejaba los pasillos. Kai siguió a Carmesí a través del caos, manteniéndose agachado y fuera del combate directo. El humano no portaba armas, salvo un pequeño botiquín. Sabiendo que luchar no era la misión allí, se dirigió a una zona residencial dañada. Allí encontraron refugiados acurrucados, presas del miedo. Docenas de alienígenas se encogieron de miedo al entrar los dragones. Su tamaño y poder eran aterradores, incluso cuando acudían al rescate, pero una pequeña criatura, parecida a un gato y con grandes ojos, gimoteaba en un rincón. Su progenitor se había separado durante el ataque. La cría estaba demasiado asustada para moverse, demasiado aterrorizada por los enormes dragones como para aceptar su ayuda. Kai se acercó lentamente, agachándose para parecer menos amenazante. Hola, sé que estabas asustado, pero estos dragones están aquí para ayudarte. Te lo prometo. Los jóvenes miraron al humano confundidos. Estás con ellos, pero eres pequeño como yo. Sí, y me protegen igual que te protegerán a ti. ¿Cómo te llamas? Susurró. Soy Kai. ¿Me dejas ayudarte a encontrar a tus padres? Susurró. El pequeño alienígena asintió y tomó la mano de Kai. Juntos, se abrieron paso entre el grupo de refugiados. La presencia del humano hizo que los dragones parecieran menos aterradores. Otros alienígenas comenzaron a relajarse al ver a Kai trabajando junto a los guerreros. Mientras ayudaba a evacuar a los supervivientes, Kai notó algo extraño. La tecnología humanade estaba integrada en los sistemas de la estación, pero era antigua e incompatible con la infraestructura actual. Crimson, llamó Kai. Mira este panel de acceso. Son diseños humanos de antes de que yo naciera. ¿Por qué estarían aquí? El dragón examinó el panel. Desconocido. Pero tenías razón. Esta tecnología no debería estar presente en una estación Beaverwild. Antes de que pudieran investigar más, sonaron las alarmas. Los Krell habían colocado cargas de demolición por toda la estación. Planeaban destruirlo todo, matando refugiados y dragones a la vez. Evacúen ahora, rugió Crimson. Lleven a todos a las naves. Pero Kai estaba estudiando la tecnología humana. Algo familiar lo atrajo. Recuerdos de la criocápsula y sus antiguos sistemas. La ingeniería humana tenía ciertos patrones, una lógica que trascendía el tiempo. Esperen, dijo Kai. Creo que puedo acceder a los sistemas centrales de la estación a través de este panel. No hay tiempo que perder. Tiene que haberlo. Toda esa gente no puede evacuar lo suficientemente rápido. Los dedos de Kai se movieron con rapidez sobre la interfaz, recordando lecciones sobre tecnología humana de antiguos registros de bases de datos. El sistema estaba encriptado, pero la encriptación humana seguía una matemática predecible. El niño había estudiado estas cosas por curiosidad, sin imaginar que las necesitaría. Punto por punto, Kai eludió los protocolos de seguridad. Los sistemas de la estación se activaron bajo control humano. Estoy dentro, dijo Kai. Puedo ver las cargas de demolición. Están conectadas a un detonador central. ¿Puedes desactivarlas? No, pero puedo hacer algo más. Kai activó los controles ambientales de la estación. Puedo crear vacío en secciones específicas. La detonación explosiva necesita oxígeno. Sin él, la mayoría de las cargas fallarán. Crimson lo entendió de inmediato. Hazlo. El plan de Kai era arriesgado. Abrir las esclusas expondría algunas áreas al espacio,
pero los Krell se concentraban allí de todos modos. El humano trazó cuidadosamente un mapa de donde se reunían los asaltantes y donde se escondían los refugiados, y luego comenzó a abrir secciones estratégicas. Las alarmas sonaron al liberarse la atmósfera. Los asaltantes Krell se encontraron jadeando en el vacío, sus armas inútiles, su plan de demolición fracasando. Los guerreros dragón aprovecharon la confusión para presionar su ventaja, haciendo retroceder a los asaltantes supervivientes hasta sus naves. La batalla terminó rápidamente después. Las naves Krell huyeron en lugar de enfrentarse a los dragones en el espacio abierto. La estación Gamma 7 se salvó, dañada, pero intacta. Kai ayudó a reunir a Whisper con su progenitor, y luego se desplomó contra una pared. La adrenalina se desvaneció, dejando a la niña temblando de agotamiento y miedo latente. Crimson se sentó junto a su joven protegida. «Has salvado muchas vidas hoy. Fue una idea brillante. Estuve aterrorizado todo el tiempo», admitió Kai. «Bien. El miedo te mantiene alerta. Pero actuaste a pesar de él. Eso es valentía». Mientras se preparaban para regresar a casa, el equipo de Crimson investigó las naves Krell que habían capturado. Lo que encontraron era preocupante. Los datos centrales mostraban que el ataque no había sido aleatorio. Alguien había contratado a los Krell específicamente para probar los tiempos de respuesta de los dragones. Aún más preocupante, encontraron un mensaje parcial. El niño humano altera el cálculo. Monitorear e informar. Alguien en la galaxia estaba vigilando a Kai. Alguien que consideraba la ascendencia humana del dragón lo suficientemente importante como para recopilar información al respecto. Asber estudió la evidencia cuidadosamente cuando regresaron a Pyros 4. Sabíamos que este día llegaría. La galaxia ha notado nuestra ascendencia inusual. Algunos sentirán curiosidad, otros se sentirán amenazados. ¿Qué hacemos?, preguntó Kai. Nos preparamos. El Consejo Galáctico querrá reunirse contigo eventualmente. Cuando llegue ese momento, debes representar no solo a ti mismo, sino a toda nuestra especie. Los ojos del antiguo dragón eran serios. ¿Estás listo para esa responsabilidad? Kai pensó en Whisper, en todos los refugiados que habían vivido atemorizados hasta ver a un humano trabajando con dragones. En cómo distintas especies podían colaborar cuando se lo proponían. No sé si estoy preparado, dijo Kai con sinceridad. Pero haré lo posible, asintió Asba. Eso es todo lo que se puede pedir. Descansa ahora, joven aire. Nos aguardan desafíos mayores. En las sombras de la sala del consejo, Granet observaba y escuchaba. Vio cómo los demás dragones miraban ahora a Kai con respeto y confianza. El humano estaba transformando su cultura. Le gustara o no a Granet, el viejo dragón gris había tomado una decisión. Si no podía detener esta transformación desde dentro, tal vez necesitara aliados externos. La galaxia era vasta, y no todos recibirían con agrado una alianza entre humanos y dragones. Granet comenzó a redactar un mensaje secreto, uno que llegaría a oídos tanto curiosos como hostiles sobre el inusual heredero del Imperio Dragón. La estación Unidad flotaba en el espacio como una pequeña luna, lo suficientemente grande como para albergar representantes de 300 especies. Kai se pegó a la ventana de la nave de transporte dragón, observando cómo la estructura se hacía más grande a medida que se acercaban. «Es hermosa», susurró Kai. Crimson estaba junto a su joven protegido, igual de extraño a pesar de sí mismo. Todas las especies del Consejo Galáctico tienen sus cuarteles aquí. Aquí se previenen las guerras y se forjan las alianzas. Asbera se acercó por detrás y aquí debemos convencerlos de que nuestra elección de aire es legítima. Prepárate, Kai. Muchos cuestionarán tu derecho a representar a los dragones. El procedimiento de acoplamiento duró horas. Cuando finalmente entraron en la estación Unidad, Kai vio más especies juntas que nunca. Seres altos y cristalinos se deslizaban junto al escuadrón. Criaturas acorazadas. Seres de energía parpadeaban junto a entidades biológicas.
Toda forma de vida imaginable se reunía allí. Los dragones abrían paso a su paso. Su tamaño y reputación los precedían. La mayoría de las especies les daban espacio. Respeto mezclado con temor. Pero Kai notó algo más. Curiosidad. Muchos alienígenas miraban fijamente al pequeño humano que caminaba entre dragones. Las cámaras del consejo eran enormes. Kai se sintió diminuto ante los representantes de cientos de mundos. Pero entonces una voz resonó, acelerando el corazón del niño. Ese humano pertenece a nuestro grupo, no a los dragones. Kai se giró y vio acercarse a una delegación de humanos. Portaban las insignias de las colonias terrestres supervivientes. La oradora era una mujer alta, de cabello gris y ojos penetrantes. Embajador Reed, dijo Asbit formalmente. No esperábamos oposición de la propia especie de Kai. Reed ignoró al dragón, centrándose en Kai. Niño, ¿recuerdas siquiera haber sido humano? ¿Sabes lo que te arrebataron? Me salvaron, respondió Kai en voz baja. Los dragones me encontraron a la deriva en el espacio. Me dieron vida y un propósito. Robaron tu herencia. Deberías estar con los de tu especie, aprendiendo la cultura humana, no sirviendo como mascota alienígena. Crimson gruñó, pero Kai le puso una mano en la pierna escamosa. El dragón guardó silencio. No soy una mascota, dijo Kai con firmeza. Soy heredero del Imperio Dragón por elección y mérito. Son mi familia. El presidente del Consejo Galáctico intervino. El tejedor de pensamientos era un ser ancestral, cuya forma cambiaba entre estados de la materia. Su voz resonó en la mente de todos. Esta disputa requiere una resolución. Proponemos 3 pruebas. Kai debe demostrar su valía según los estándares galácticos, no solo según la tradición de los dragones. La primera prueba comienza mañana. Esa noche, Kai se reunió en privado con el embajador Reed. La expresión del líder humano se suavizó ligeramente cuando estuvieron a solas. No te odio, niño. Temo por ti. ¿Comprendes lo escasos que somos los humanos ahora? Somos millones, no miles de millones. Cada vida humana es preciosa. Lo sé, dijo Kai. Pero puedo ayudar a ambas especies. Dragones y humanos trabajando juntos podrían ser poderosos. Reed observó al niño con atención. Quizás, o quizás no pertenezcas a ninguno de los 2 mundos, atrapado entre ambos. Ese es un lugar solitario. La primera prueba llegó rápidamente. 2 especies presentaron su disputa ante el Consejo. Los constructores, una mente colmena insectoide, y los seres de energía solitarios que valoraban el individualismo extremo. Ambos reclamaban el mismo sistema planetario. Los constructores lo necesitaban para sus colonias, trabajando en perfecta coordinación. Los solitarios requerían aislamiento. Cada individuo necesitaba espacio lejos de los demás. Resuelve esto, le dijo el presidente a Kai. Muéstranos tu sabiduría. La filosofía dragón dictaba establecer una jerarquía. Que el más fuerte reclame el territorio, pero Kai había aprendido la flexibilidad humana. El sistema tiene 7 planetas, comenzó Kai. Los constructores solo necesitan 3 para sus colonias. Los solitarios requieren espacio, no mundos específicos. ¿Por qué no dividir el sistema? Que los constructores se queden con los planetas interiores. Que los solitarios reclamen las regiones exteriores. Que se establezcan zonas neutrales para el comercio. Ambas especies obtendrán lo que realmente necesitan. Los constructores asintieron al unísono. Esto honra nuestra necesidad de cercanía y a la vez respeta su deseo de distancia. Aceptamos, asentimos con un leve brillo. Una solución que no habíamos considerado. El humano lo ve con claridad. Cierto, dijo Kai, observando desde la delegación dragón, sintiendo crecer su inquietud. El niño era demasiado bueno en esto, demasiado hábil para tender puentes entre mentalidades diferentes. La segunda prueba llegó sin previo aviso. Una colonia lunar reportó un brote de plaga.
Solo existía cura suficiente para la mitad de la población. Elijan quien recibe el tratamiento, ordenó el presidente. Muéstrenos su criterio. Kai sintió náuseas. Esto era imposible. Elegir quién vivía y quién moría. Rechazo la premisa de esta prueba. Un silencio sepulcral llenó la sala. Explíquense. El presidente dijo, el verdadero liderazgo no consiste en tomar decisiones imposibles, sino en negarse a aceptar que algunos problemas no tienen solución. Kai se volvió hacia la delegación del dragón. Tenemos capacidad de producción. Tenemos recursos. Y ustedes, los humanos, poseen conocimientos médicos que podríamos usar. Están pidiendo cooperación a las especies, dijo Reed con escepticismo. Digo que juntos podemos producir la cura en masa. Salvar a todos, no solo a la mitad. ¿Acaso no es mejor que elegir quién muere? El presidente pareció divertido. Esto no es el procedimiento estándar. El procedimiento estándar acepta la muerte cuando podríamos prevenirla. Eso está mal. Otras especies comenzaron a murmurar. Algunos lo llamaron hacer trampa, pero otros vieron la sabiduría. En cuestión de horas, se formó una coalición. Los dragones proporcionaron materiales. Los humanos ofrecieron su experiencia médica. Otras especies contribuyeron con lo que pudieron. La cura se produjo a tiempo. Todos los colonos sobrevivieron, pero no todos estaban contentos. Algunos miembros del consejo se sintieron manipulados. Se formó una facción. Especies que temían que la alianza entre humanos y dragones se volviera demasiado poderosa. Granite se reunió con ellos en secreto. Ahora entienden por qué este heredero humano es peligroso. Cambia nuestra naturaleza, nos debilita con compasión, asintió un delegado reptiliano llamado Desdén. Los dragones eran predecibles antes. Fuertes, honorables, pero rígidos. Este humano los vuelve flexibles, más difíciles de anticipa. Eso amenaza nuestros intereses. ¿Qué propones?, preguntó Granite. La prueba final será una simulación de combate. Nos aseguraremos de que esté diseñada para que el humano fracase estrepitosamente. La humillación pública pondrá fin a este experimento. Granite vaciló. Creía sinceramente que protegía la cultura dragón. Pero, ¿era honorable el sabotaje? Antes de que pudiera decidir, el desdén continuó. Ya hemos hecho los preparativos. La simulación fallará y se volverá peligrosa. Si el humano resulta herido, incluso muerto, demostrará que nunca fue digno. Eso es asesinato, dijo Granite lentamente. Es la selección natural. Sobreviven los fuertes. ¿Acaso no es esa la naturaleza dragón? Granite abandonó la reunión profundamente preocupado. Quería preservar la tradición, no dañar a un niño. Pero ya había enviado mensajes, ya había forjado alianzas con aquellos que tenían intenciones más oscuras. Mientras tanto, Kai pasó tiempo con el embajador Reed, aprendiendo sobre la historia humana. El pasado de la Tierra. Las colonias se habrían perdido cuando la humanidad se dispersó por las estrellas. Tus padres estaban en la nave colonial Wandere, explicó Reed con suavidad. Encontramos registros. Eran científicos, investigadores. Habrían estado orgullosos de en quién te has convertido. Kai sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ojalá los recordara. Los llevas contigo en la forma en que resuelves problemas, en cómo te preocupas por los demás. Esa es la mejor manera de honrar su memoria. Se anunció la prueba final. Kai comandaría una flota de especies mixtas en una simulación de combate contra una superioridad numérica abrumadora. El éxito parecía imposible. Crimson apartó a Kai. He oído rumores. Algunas especies quieren que fracases. Ten cuidado mañana. Haré lo mejor que pueda, prometió Kai. Es todo lo que puedo hacer. Esa noche, Kai apenas durmió. El día siguiente lo determinaría todo. El futuro de la cooperación entre dragones y humanos. Quizás incluso la paz galáctica. Sin que el niño lo supiera,
Granite luchaba con su conciencia en otra parte de la Estación Unidad. Había puesto en marcha unos acontecimientos que podrían matar a un inocente. ¿Valía la pena pagar ese precio por la tradición? Mientras el amanecer artificial llegaba a la Estación Unidad, seres de toda la galaxia se reunieron para observar. Algunos esperaban el éxito de Kai. Otros aguardaban con ansia su fracaso. La prueba final estaba a punto de comenzar. Kai permanecía de pie en la cámara de simulación mientras miles observaban desde las galerías de observación. La cámara era enorme, repleta de pantallas holográficas que mostraban 12 naves bajo el mando del niño. Cada nave representaba una especie diferente, cada una con capacidades únicas y enfoques culturales de la guerra. La flota enemiga apareció en las pantallas, una simulación de la histórica invasión de los devastadores que había asolado 3 sistemas siglos atrás. En la batalla original, los defensores fueron completamente derrotados. Este escenario estaba diseñado para ser imposible de ganar. La voz del presidente resonó en la cámara. Tienen 6 horas para lograr la victoria o negociar una supervivencia aceptable. Comiencen. Las manos de Kai se movieron sobre la consola de mando, mostrando información sobre cada nave bajo su mando. La nave constructora se movía en formación perfecta. La nave solitaria operaba sola, rechazando la coordinación estrecha. Los cazas dragón dependían del asalto agresivo. Las fragatas humanas favorecían la flexibilidad táctica. Lograr que trabajaran juntas parecía imposible. La simulación enemiga atacó de inmediato. La flota de Kai se dispersó. Cada especie seguía su propia doctrina táctica. En cuestión de minutos, 2 naves mostraban daños críticos en las pantallas de la galería de observación. Granite observaba con creciente horror. Había descubierto la verdad esa misma mañana. La facción de Scorn no solo había dificultado la prueba, sino que había saboteado los protocolos de seguridad. Si las naves sufrían daños críticos en la simulación, se producirían explosiones reales en la cámara. Kai corría verdadero peligro. Granite había intentado impedirlo, pero el sabotaje ya estaba en marcha. Ahora solo podía observar y rezar para que el niño sobreviviera. Kai vio cómo la flota se desmoronaba y tomó una decisión. Detenerse. Intentar comandar como un dragón. Empezar a pensar como un humano. Todas las naves, cesen el combate, ordenó Kai. Retrocedan al punto de reunión. Retirada Gamma. El comandante dragón sonó ofendido. No huimos. Nos reagrupamos, corrigió Kai. Por favor, confíen en mí. Durante el breve respiro, Kai contactó con cada nave individualmente. No le dio órdenes, sino que le hizo preguntas. Nave constructora, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Coordinación perfecta y vuelo en formación. Nave solitaria, ¿qué es lo que mejor hace? Reconocimiento en solitario y ataques impredecibles. Cazadores dragón, su ventaja. Potencia bruta y asalto intrépido. Kai lo comprendió. El patrón que los demás habían pasado por alto. Cada especie tenía sus puntos fuertes. Los defensores originales fracasaron porque intentaron que todos lucharan de la misma manera. Nueva estrategia, anunció Kai. Usaremos lo que nos hace especiales a cada uno. Los humanos asignaron roles según sus habilidades. Los constructores formaron pantallas defensivas coordinándose. Naves solitarias realizaron incursiones desde ángulos inesperados. Los dragones se convirtieron en un martillo que golpeaba donde la inteligencia revelaba debilidad. La simulación enemiga se adaptó. Pero ahora la flota de Kai se movía con determinación. Especies diferentes, métodos diferentes, pero una estrategia unificada. Entonces Kai notó algo en los patrones del enemigo. Eran demasiado perfectos, siguiendo al pie de la letra lo sucedido en la batalla histórica. El niño accedió a los registros históricos durante un breve instante. Están repitiendo la historia, murmuró Kai. Pero ¿qué pasaría si no lo hiciéramos? En la batalla original,
Los defensores protegieron su depósito de suministros a toda costa. El enemigo lo sabía y lo aprovechó. Pero Kai vio otra opción. Que todas las naves abandonen el depósito de suministros. Que lo tomen. Es nuestra línea de vida. Un capitán protestó. Es una trampa que nos hemos tendido nosotros mismos. Miren la formación enemiga. Se están moviendo para cortarnos los suministros. ¿Qué pasaría si no estuviéramos allí? Kai reposicionó la flota usando el depósito como cebo. Cuando las fuerzas enemigas se comprometieron a capturarlo, expusieron sus flancos. Kai ordenó entonces a los cazas dragón un asalto total contra su flanco izquierdo. Naves solitarias atacaron su nave de mando desde arriba. Los constructores protegieron nuestro avance. El ataque coordinado devastó la simulación enemiga. Por primera vez en el escenario, los defensores obtuvieron ventaja, pero el éxito desencadenó el sabotaje. Explosiones sacudieron la cámara de simulación. Fuego real, peligro real. Las pantallas holográficas parpadearon y se apagaron. El humo llenó el aire. Kai comprendió de inmediato lo que sucedía. Esto no forma parte de la simulación. Evacúen todos. Pero las puertas de la cámara estaban selladas. Otra parte del sabotaje. Estaban atrapados, con el fuego propagándose rápidamente hacia y la galería de observación. El pánico se apoderó de ellos. Crimson rugió y rompió el cristal reforzado, lanzándose en picado hacia la cámara inferior. Otros dragones lo siguieron. Intenten contactar con Kai. Dentro de la cámara, Kai reprimió el pánico. Piensa. Usa lo que mejor saben hacer los humanos. Adáptate. El niño corrió hacia los controles ambientales. La misma tecnología humana de la estación Gamma 7 también estaba presente aquí. Alguien había intentado bloquear el acceso a Kai, pero no esperaban que un humano conociera los antiguos códigos de anulación. Los dedos de Kai se movieron con rapidez sobre la interfaz, accediendo a los sistemas de emergencia. El sistema de extinción de incendios se activó, pero de forma inusual. En lugar de inundar toda la cámara, Kai dirigió la espuma solo donde ardía el fuego, dejando espacio para respirar. Luego, el niño abrió conductos de ventilación específicos, creando corrientes de aire que empujaron el humo hacia los sistemas de filtración. En cuestión de segundos, la visibilidad mejoró. Todos se dirigieron a la pared oeste, donde la estructura es más resistente. Las tripulaciones de las distintas naves siguieron las órdenes humanas sin rechistar. Habían aprendido a confiar en el criterio de Kai. Crimson irrumpió a través del techo de la cámara, seguido por otros guerreros dragón. Comenzaron la evacuación de inmediato. Los equipos de seguridad llegaron y finalmente lograron anular los bloqueos de las puertas. La evacuación se completó sin bajas, aunque varias personas necesitaron tratamiento por inhalación de humo. Los equipos de investigación registraron la cámara. Lo que encontraron confirmó el sabotaje. Alguien había intentado dañar a Kai deliberadamente. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia. Las pruebas apuntaban a múltiples conspiradores de distintas especies. Scorn fue arrestado de inmediato. Su interrogatorio reveló la existencia de otros, incluyendo el hecho de que Granet conocía la conspiración. El viejo dragón gris fue llevado ante el Consejo encadenado. Su vergüenza era evidente. Acera se dirigió a él con profunda decepción. Buscaste preservar nuestro honor mediante el asesinato. No hay honor en eso. Pero antes de que se pudiera dictar sentencia, Kais intervino. Espera. Granet se equivocó, pero entiendo su miedo. El cambio asusta. Vio cómo su cultura se transformaba y creyó que la protegía. Casi te mata, gruñó Crimson. Pero no lo hizo. Al final, intentó detenerlo. Kais lo había aprendido de los investigadores. Granet alertó a los equipos de seguridad. Intentó desactivar el sabotaje cuando se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Tomó decisiones terribles, pero intentó enmendarlas. Me enseñaste la historia de los dragones. Me enseñaste sobre el honor y la tradición.
Esas lecciones fueron importantes. Lamento haberte hecho sentir que tu forma de vida estaba amenazada. Los ojos del viejo dragón se llenaron de vergüenza y sorpresa. Me defiendes después de que te traicioné. Defiendo la verdad. Te equivocaste, pero no eres malvado. Tenías miedo. Yo también lo he tenido. Asbera observó este intercambio con asombro. El niño humano mostró misericordia cuando la justicia exigía castigo. Aquello era un liderazgo que ningún dragón podría enseñar. El consejo debatió el destino de Granet. Algunos exigieron la ejecución, otros abogaron por el exilio. Finalmente, Asbera propuso un castigo alternativo. Granet pasaría la próxima década enseñando a los jóvenes dragones y a otras especies sobre el precio del prejuicio. Serviría de ejemplo de cómo el miedo puede corromper el honor. Fue aprobado. Granet afrontaría su vergüenza cada día, ayudando a otros a evitar sus errores. El presidente se dirigió al consejo reunido. Hemos visto suficiente. Las pruebas han concluido. Kai ha demostrado sabiduría, valentía y misericordia. El aire humano es legítimo. Numerosas especies estallaron en aplausos. No todos estaban de acuerdo, pero la mayoría reconoció lo que habían presenciado. El embajador Reed se acercó a Kai después. Podrías haber exigido la muerte de Granet. ¿Por qué mostrar misericordia? Porque el castigo sin redención no sirve de nada. Necesitamos que mejore, no que muera. Reed sonrió. Quizás tenías razón. Quizás un humano criado por dragones sea justo lo que la galaxia necesita. La ceremonia formal tuvo lugar en el gran salón de la Estación Unidad. Representantes de todas las especies del Consejo asistieron junto con delegaciones de docenas de mundos más. Se estaba haciendo historia y todos querían presenciarlo. Kai vestía túnicas que combinaban la tradición dragón con el diseño humano. Crimson formaba la guardia de honor, con sus escamas rojas pulidas hasta brillar. Asbera esperaba en el centro del salón, antigua y magnífica. El presidente habló primero, su voz telepática alcanzando a todos los presentes. Hoy reconocemos a Kai como el legítimo heredero del Imperio Dragón. Más aún, establecemos un nuevo cargo. Kai servirá como embajador puente, trabajando para unir a las especies en lugar de dividirlas. El embajador Reed dio un paso al frente, portando un pequeño contenedor. Estos son registros de la Tierra, de las colonias humanas, de la nave errante donde comenzaste. Tu herencia preservada para que nunca olvides de dónde vienes. Kai aceptó el regalo con manos temblorosas. Gracias. Honraré tanto a mi especie de origen como a mi familia adoptiva. Asbera comenzó el rito dragón de la ceremonia de sucesión se llevó a cabo en la lengua antigua, palabras que precedieron a la civilización galáctica. Kai las había aprendido a la perfección a lo largo de los años. ¿Juras proteger a los débiles? Lo juro. ¿Prometes buscar la sabiduría antes de la guerra? Lo prometo. ¿Honrarás nuestro pasado mientras construyes nuestro futuro? Lo haré. El antiguo dragón posó una garra sobre la cabeza de Kai. Entonces te nombro heredero, no de sangre, sino de espíritu. Tú llevarás nuestra llama adelante. Flair y otros dragones jóvenes rugieron en señal de aprobación. Incluso algunos de la antigua facción de Granet se unieron a la celebración. El viejo dragón gris observaba desde atrás. Su expresión era indescifrable, pero no hostil. Tras la ceremonia, Kai encontró un momento a solas con Crimson. El enorme dragón rojo había sido su guardián constante durante años. ¿Estás orgulloso?, preguntó Kai en voz baja, con una preocupación palpable. Te espera un camino difícil, pequeño. Sé que algunas especies siempre dudarán. Algunos dragones nunca me aceptarán del todo. Y los humanos se preguntarán si recuerdo lo que significa ser uno de ellos. Crimson bajó su enorme cabeza hasta quedar a la altura de sus ojos. A la carga. Eres algo nuevo. No eres dragón, no eres humano, sino un puente entre ambos. Eso es más difícil que estar solo, pero también más importante.
Kai abrazó el hocico escamoso del dragón. Algo impensable cuando se conocieron. Ahora era natural. El embajador Reed se acercó con varios delegados humanos. Kai, queremos ofrecerte algo. Un lugar en las colonias humanas si alguna vez lo deseas. Siempre serás bienvenido entre tu especie. Gracias, dijo Kai con sinceridad. Puede que acepte su oferta algún día. Pero mi hogar está con los dragones ahora. Eso no significa que olvide mi humanidad. Reed sonrió. Lo entiendo. Sabes, me enfadé cuando supe de ti. Me enfadé porque los dragones se habían llevado a uno de nuestros pocos hijos, pero ahora veo en qué te has convertido. Has hecho más por las relaciones entre humanos y dragones que siglos de diplomacia. Más tarde, Kai estaba con Flair y otros dragones jóvenes, observando las naves que iban y venían de la estación Unidad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Flair. Volvemos a casa, a Piros 4. Sigo entrenando. Aún hay mucho que aprender, pero ya estás en el aire. Las pruebas han terminado. Kai rió. Puede que las pruebas oficiales hayan terminado, pero la vida seguirá poniéndonos a prueba. La galaxia es compleja. La paz entre las especies es frágil. Mi trabajo apenas comienza. Cole, quien una vez se burló de Kai llamándolo el sin escamas, habló pensativo. Aprendimos de ti, pero tú también aprendes de nosotros. Ese intercambio nos fortalece a todos. Exacto. Kai asintió. Eso es lo que significa ser un puente. Granet encontró a Kai antes de que los dragones partieran de la estación Unidad. El viejo dragón parecía de alguna manera más pequeño, humillado por los recientes acontecimientos. Te debo una disculpa, dijo Granet con rigidez. Dejaré que el miedo me vuelva cruel. Mostraste una misericordia que no merecía. Todos merecen una oportunidad para ser mejores. Kai respondió, me enseñaste sobre el honor de los dragones. Ahora espero que les enseñes a otros sobre el costo del prejuicio. Como sugirió Asher, es un castigo apropiado. Cada día debo enfrentar mi vergüenza y ayudar a los jóvenes a evitar mis errores. Granet hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me perdonas? Kai reflexionó sobre la pregunta con atención. Perdono el miedo que te impulsó. Perdono los errores que cometiste al intentar proteger lo que amas. Pero el perdón no borra las consecuencias. Aún debes esforzarte para enmendar tus errores. El viejo dragón asintió lentamente. Sabías palabras. Te has convertido en un verdadero ser digno. El viaje de regreso a Piros fue tranquilo. Kai pasó tiempo con cada dragón, fortaleciendo lazos y aprendiendo más sobre sus esperanzas e inquietudes. Escama Plateada revisó la salud del niño, asombrada de lo mucho que había crecido Kai. Ya no eres el joven asustado que encontramos en esa criocápsula. No, convino Kai. Pero aún recuerdo ser ese niño solo y a la deriva. Ese recuerdo me ayuda a comprender a otros que se sienten perdidos. Cuando llegaron a casa, las cavernas de cristal se llenaron de júbilo. Los jóvenes dragones querían escuchar cada detalle de las pruebas. Kai contó las historias, asegurándose de dar crédito a todos los que ayudaron en el camino. Y Asbera observaba desde su asiento de honor, sus ojos se iluminaron de orgullo. Años atrás, había corrido un riesgo terrible al elegir criar a un niño alienígena. Ese riesgo había transformado su civilización por completo. Esa noche, Kai permanecía solo al borde de los acantilados volcánicos, observando cómo el hijo gemelo de Piro 4 se ponía. El cielo se tiñó de brillantes tonos naranjas y rojos, colores que le resultaban familiares. Crimson se unió a la vigilia en silencio, acomodando su corpulencia junto a su protegido. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida?, preguntó el dragón. Si el errante no hubiera sido destruido, si hubieras crecido entre humanos, admitió Kai. Pero no puedo arrepentirme de este camino. El dragón me salvó, me crió, me enseñó, y tal vez, solo tal vez, yo también los ayudé. Hiciste más que ayudar. Nos cambiaste.
Nos hiciste mejores. Kai sonrió. Nos hicimos mejores mutuamente. Eso es lo que hace la familia. A lo lejos, jóvenes dragones jugaban en las fumarolas, sus risas resonando en el paisaje volcánico. Algunos aprendían juegos humanos que Kai les había enseñado. Otros practicaban las artes tradicionales de los dragones con nuevas técnicas sugeridas por el humano, en un contexto de fusión de dos culturas. No se trataba de que una consumiera a la otra, sino de que ambas se enriquecieran con el intercambio. Kai pensó en el futuro. Habría desafíos por delante. Algunas especies siempre desconfiarían de la alianza entre dragones y humanos. Surgirían tensiones políticas. Les aguardaban decisiones difíciles. Pero allí, en los acantilados de Piros 4, observando a los gemelos pintar el cielo con fuego, Kai se sintió preparado. No solo por la fuerza de los dragones o la astucia humana, sino por todo lo aprendido de ambos. Hijo de dos mundos, heredero de un imperio, puente entre especies. No perfecto, pero esforzándose. No intrépido, pero valiente. No omnisciente, pero aprendiendo siempre. Kai se puso carmesí, listo para volver a casa. El dragón soltó una risita, con humo saliendo de sus fosas nasales. Estamos en casa. Y lo estaban. No en el hogar donde Kai había nacido, sino en el hogar que habían construido juntos. Una familia forjada no por la sangre ni la especie, sino por la elección, el amor y la valentía de creer que lo diferente podía ser mejor. Juntos, el dragón y el humano regresaron a las cavernas de cristal donde los esperaba su familia. Allí, su futuro se escribía día a día. Tras ellos, los gemelos completaron su descenso. Delante, las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se oscurecía. Cada una, un mundo, una posibilidad, una oportunidad para el entendimiento entre las distintas formas de vida. Kai había sido encontrado a la deriva entre esas estrellas, un misterio envuelto en tragedia. Ahora, Kai caminaba entre ellas como aire y embajador, portando la esperanza de que incluso las conexiones más improbables pudieran cambiarlo todo. La galaxia era vasta, compleja y a menudo difícil, pero también era hermosa y llena de posibilidades. Y en algún lugar de ella, siempre había espacio para un pequeño humano que había aprendido a volar sin alas, a respirar fuego sin quemarse y a tender puentes entre mundos sin perderse a sí mismo. Ese era el regalo de Kai para los dragones y el regalo de los dragones para Kai. No cambiar quienes eran, sino descubrir juntos en quienes podían convertirse. La historia no terminaba. Apenas comenzaba.